Iniciamos en la fecha la lección 4.1 que se refiere al análisis del GAT y la sensibilidad de ingresos. Como sabemos, este modelo sirve para medir el impacto de la variación de tasa de interés sobre el ingreso neto de intereses. Cuando hablamos de administración de riesgo de tasa de interés y de riesgo de liquidez, normalmente nos referimos a la administración de activos y pasivos de una entidad financiera. Ya habíamos definido, ¿verdad?, que riesgo de tasa de interés es el impacto de cambios inesperados en la tasa de interés sobre el ingreso neto de intereses. Y también, este cambio inesperado afecta al valor económico del capital. Riesgo de tasa de interés. Cuando los activos y pasivos de una entidad financiera no se reprecia al mismo tiempo, nos encontramos, ¿verdad?, entonces con un resultado al cambio del ingreso neto de interés. Cuando el valor de los activos y los pasivos cambian, nos enfrentamos a la variación en el valor económico del capital de la entidad. Cuando hablamos de riesgo de tasa de interés, nos enfrentamos con el riesgo de reinversión y el riesgo de precio. El riesgo de reinversión se presenta cuando el plazo del vencimiento del activo es menor que el plazo del vencimiento del pasivo. O sea, hay un flujo de fondo que proviene del activo que necesita ser reinvertido de nuevo. O puede ocurrir que necesitamos, llegado el vencimiento, necesitamos renovar el pasivo. Aquí entonces se presenta la relación de retornos de activos versus costos de fondo. Y este riesgo de reinversión se estudia utilizando el modelo de análisis de GATS, que como sabemos procura mostrar el impacto de la variación de tasa de interés en el ingreso neto de interés. Y el riesgo de precio se refiere al impacto en los cambios en las tasas de interés, en los valores de los activos y pasivos. Y esto se mide a través del modelo de GAT de duración. Su preocupación básica es en el impacto en el valor económico del capital. La entidad financiera, conforme a buenas prácticas en términos de administración de riesgo, crea lo que se llama comité de activos y pasivos. Y este comité, su preocupación básica es en la administración del riesgo de tasa de interés y liquidez.
Esto implica, lógicamente, determinar la composición de activos y pasivos, la determinación de la tasa de interés de préstamos y depósitos, la necesidad de atender las necesidades de liquidez, la administración del capital y administrar los controles de ingresos y gastos. En resumen, el Comité de Administración de Activos y Pasivos, o el ALCO, coordina todas las estrategias y decisiones políticas para alcanzar la relación óptima de rentabilidad versus riesgo de la entidad. Cuando hablamos, entonces, en resumen, una entidad financiera típicamente se focaliza en dos medidas: el ingreso neto de interés y el valor económico del capital. Esta es una realidad, que el ingreso neto de interés focaliza en la tasa de interés, en el efecto de la tasa de interés, en el efecto de la composición de los activos y pasivos, el efecto del cambio de volumen de activos y pasivos. Estas tres variables afectan al ingreso neto de interés. Ahora entonces vamos a comenzar a hablar sobre esos modelos de medición del riesgo de tasa de interés. Comenzaremos con el análisis de GAT estático, también llamado brecha de sensibilidad. Y el otro modelo es el análisis de sensibilidad de ganancia. Estos dos modelos se preocupan en la cuenta de resultados, pero varía el alcance. El análisis de GAT estático exclusivamente se preocupa en el impacto de la variación de tasa de interés en la cuenta de resultados. Entre tanto, el análisis de sensibilidad de ganancia o de simulación de ganancia, como algunos lo conocen, se preocupa tanto del cambio de tasa de interés, el volumen de activos y pasivos y su composición. Es decir, el alcance es mucho mayor. El análisis de GAT estático solamente trabaja con el impacto del cambio de tasa de interés en la cuenta de resultados. Es decir, supone, ¿verdad?, que va a existir variaciones tanto en volumen como en la composición de activos y pasivos. Ahora, ¿cuáles serían los pasos a seguir para utilizar este análisis de GAT estático, el primer modelo? Primeramente, lo que se tiene que hacer es dividir los activos y pasivos en categorías. Por ejemplo, préstamos, valores, depósitos. Para todos los productos de los activos y pasivos, entonces, uno tiene que predeterminar. Después de eso, tenemos que colocar los componentes de cada categoría en la banda de vencimiento o revalorización correspondiente. Seguidamente, restamos los pasivos de los activos para encontrar lo que se llama brecha del periodo de la banda. Otro paso que podemos hacer es determinar la brecha acumulada, sumando los gaps en cada una de las bandas. También podemos calcular algunos indicadores como la relación entre riesgo sensible al activo
dividido riesgo sensible al pasivo. O podemos determinar, por ejemplo, la relación entre el GAT periódico y el total del activo. Son medidas que vamos a ir viendo, ¿verdad?, en el ejemplo. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo para ir fijando los conceptos que vimos, ¿verdad? Estamos encontrando con un ejemplo en donde existe un préstamo para automóvil por valor de $25,000 con 4 años de vencimiento y la tasa que estamos cobrando es de 8,5% anual. Este préstamo es financiado a través de un CDA a un año al 4,5%. O sea, estamos teniendo aquí un spread del 4%. Pero recuerde acá que estamos financiando un préstamo de 4 años con un CD de un año. Pero ¿qué puede pasar con el tiempo? Ahí se puede presentar lo que se llama el gap, o sea, hay la diferencia entre activos sensibles a la tasa de interés versus el pasivo sensible a la tasa de interés. En el primer año, por ejemplo, es decir, necesariamente tenemos que renovar este CD, o sea, vemos acá, el primer año no va a haber ningún movimiento en el activo, porque esto vamos a recibir recién en el cuarto año, pero necesitamos renovar el pasivo. O sea, nos encontramos con un gas negativo en el primer año. Gas negativo, o sea, tenemos más pasivo que activo en ese primer año. En el segundo año se repite el mismo fenómeno, ¿verdad? En el tercer año también. Y recién en el cuarto año vamos a tener vamos a tener la entrada del activo de 25,000. Lógicamente, la, la salida de 25,000 en cuanto a devolución de depósito y tendríamos cero. Es importante llevar en cuenta que cuando hablamos de modelos de análisis de GATS, solamente trabajamos con el capital. No llevamos en cuenta los intereses pagados en el caso de activos ni recibidos en el caso de intereses pagados en el caso de depósitos, los intereses recibidos en el caso de los préstamos. Como podemos ver entonces, este análisis de gap estático tradicional es una medida sencilla del riesgo de descalce y se centra en el impacto del cambio de interés sobre las utilidades de corto plazo, o sea, en la cuenta de resultados. Y como vimos, ¿verdad? Para poder llegar a la brecha de cada periodo, confronta activos y pasivos que vencen o se revalorizan en cada uno de esos intervalos de tiempo. Bueno, ahora vamos a comenzar a analizar el primer ejercicio de nuestro libro básico para este tema de administración de riesgo de tasa de interés, que es el libro americano, ¿verdad?, de Timothy Koch. Y él en el capítulo 8 lo destina exclusivamente para la parte de análisis de GATS, lo que estamos viendo ahora. Vamos a resolver ahora el primer ejercicio. Nos pide, ¿verdad?, este primer ejercicio que definamos las diferentes etapas para el análisis de GATS. Eso ya sabemos, entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una proyección de tasa de interés para determinar, es decir, los activos y pasivos que son sensibles a la tasa de interés. Posteriormente tenemos que establecer la serie secuencial de intervalo de tiempo para
es para los activos y pasivos, sensible a la tasa de interés. Lógicamente, con lo que buscamos acá es identificar la oportunidad de repreciación. Seguimos, una vez clasificados los activos y pasivos, como vimos, tenemos que determinar la brecha en cada una de las bandas. Y ahí vamos a tener la brecha periódica, ¿verdad? O el gap periódico. Y podemos ahí proyectar el impacto de la variación de tasa de interés en el ingreso neto de interés. Esto vamos a ver ahí ahora inmediatamente en un ejercicio, ¿verdad? Pero antes de hacer el ejercicio, es importante definir claramente qué sería activos y pasivos sensibles a la tasa de interés. Así, aquí ven ustedes algunos conceptos que hay que llevar en cuenta. Instrumentos con vencimiento, es decir, instrumentos que vencen dentro del año, entonces son sensibles a la tasa de interés. Instrumentos con tasas fijas y variables. Cualquier amortización del préstamo también es sensible a la tasa de interés. Simplemente una forma simplificada de entender lo que sería activos y pasivos sensibles es llevar en cuenta que son sensibles los activos que generan ingresos por intereses y son sensibles los pasivos lo que necesitamos pagar intereses. Esa es la forma más intuitiva de determinar lo que sería activos y pasivos sensibles a la tasa de interés. Bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio para referente a esta lección 4.1, que sería el ejercicio 2 de la página 317 del libro de Koch. Lo que acá vamos a ejercitar la determinación de la sensibilidad tasa, es decir, si son sensibles o no a la variación de tasa de interés. Vamos a partir de la base de que vamos a referirnos, ¿verdad? Vamos a calcular el análisis de GAT para 6 meses. Solamente vamos a hacer para 6 meses. Eso es, lógicamente es un ejercicio, ¿verdad? Normalmente lo que se hace, el análisis de GAT para un año. Lo que vamos a hacer acá es para 6 meses. Como si tenemos dentro de nuestras operaciones letras de regulación monetaria que vencen 3 meses, lógicamente vamos a ubicarlo en la banda de 3 meses al vencimiento. Si hay dentro de nuestras operaciones CAL interbancario, que cada día tiene que renegociar, entonces esto vamos a ubicarlo en la primera banda, ¿verdad? Que vencimiento diario. Aquí viene la cosa interesante. Si nosotros tenemos dentro en nuestro activo bono del Tesoro Nacional de 2 años y que paga cupón semestral, ¿qué pasa con esto? Nuestro horizonte, ¿verdad? Para determinar el GAT era de 6 meses. Entonces, lógicamente, dentro de 2 años va a vencer el bono. Consecuentemente, el principal no se va a poder incorporar a nuestro modelo. ¿Qué pasa con los cupones? Cada 6 meses la entidad va a recibir un, ¿verdad? Ahora, como esos cupones se refieren a intereses, y como habíamos definido al inicio, los intereses no entran, no se consideran ítem del balance, no es incluido como sensible a la tasa de interés, tanto para activo como pasivo. Es decir, si tenemos ahí un
un depósito de 2 años, que vence en 2 años, y se paga cada año, se le paga, cada 6 meses se le paga intereses no va a ser parte de este modelo. Seguimos. Vamos a tener dentro de nuestro otra operación. Vemos acá que hay una operación de préstamo para compra de automóvil con plazo de 48 meses. Cada mes, por el cálculo, encontramos que la cuota es 450 e incluye lógicamente intereses como capital. Ahora, cada mes está entrando dinero, ¿verdad? Pero una parte solamente podemos considerar en nuestro análisis de GATS, es decir, la parte referente a los intereses. Tenemos que desglosar, ¿verdad? La parte correspondiente de 450, que es la cuota, qué parte es interés y qué parte es capital. Dentro del modelo de análisis de GATS solamente entra los intereses. Aquí está hablando porque en esos 6 meses los intereses suman, es decir, el capital suma 578. El resto es interés, que no es parte, no es un ítem de balance, consecuentemente no entra en nuestro modelo. Por último, podemos enfrentarnos tener en nuestro activo un préstamo comercial con tasa prime a 2% de flat. O sea, bueno, como sabemos, esa tasa prime es una medida de tasa en los Estados Unidos, y esa es una tasa que una tasa administrada, es decir, no se sabe en realidad si se va a aplicar o no, si va a variar o no esa tasa prime. De repente puede variar o no puede variar. Es decir, depende de la entidad. De repente la entidad puede decidir variar esa tasa o mantenerlo constante. Ahora, si en el futuro se piensa que esa tasa prime va a variar, entonces podemos considerar cómo el capital está venciendo como parte de nuestro análisis de GATS para 6 meses. Es decir, el capital que vence, si supone que la tasa de interés va a variar antes de llegar 6 meses, entonces podemos colocar eso como el capital como va a vencer en nuestro análisis de GATS. Bueno, para por lo menos para ir teniendo aquí algunas cositas de números, ¿verdad? Para que fijar bien los conceptos, tenemos aquí un pequeño balance, ¿verdad? Esto lógicamente es una balance de una empresa porque estamos usando nuestro libro de Management. En este caso de Koch es un ejemplo de un libro americano, ¿verdad? Pero importante para poder entender, fijar bien el concepto de GAT, de análisis de GAT. No, acá estamos teniendo hasta 3 meses, de 3 meses a un año. Nosotros nos interesa solamente que vence hasta un año, es decir, los que se reprecian a un año. Tenemos el total de activos sensibles a los intereses para el primer semestre, aquí es 4.569, confrontado con el total de pasivos sensibles hasta 3 meses de 11.295. Consecuentemente, vamos a tener acá una brecha de 6.726.
la brecha negativa, es decir, porque el pasivo está superando al activo. Y la brecha acumulada para el primer trimestre sería similar a la brecha del periodo. Para la segunda banda, que va de 3 meses a un año, tenemos activos sensibles de 7.355 y pasivos sensibles de 10.469. Nuevamente tenemos una brecha del periodo, una brecha negativa de 3.113. Esto sumado a la brecha acumulada, ahora tenemos 9.369. Bueno, después tenemos algunos indicadores que se utilizan para ir acompañando el comportamiento del modelo de análisis de gas, por ejemplo. Como habíamos mencionado, el total de activos sensibles dividido activos sensibles para cada uno de los intervalos. Acá tenemos el total de activos sensibles es 4.569 versus el total de pasivos sensibles es de 11.295. Consecuentemente, el activo sensible representa el 40,45% del pasivo sensible. Aquí tenemos también otro indicador muy utilizado que es el coeficiente de brecha. En este caso la brecha acumulada. Y aquí tenemos, en el primer semestre tenemos una brecha acumulada de 6.726 negativo, entonces se confronta con el total de activos productivos, que aquí vemos que es 34.903 y eso representa menos 19,27%. Bueno, aquí lo importante acá ver lo que viene después, ¿verdad? Recuerden que acá solamente nos interesa las dos primeras bandas, ¿verdad? Hasta un año. Y tengan en mente esta brecha negativa para el primer trimestre de 6.726, para el segundo trimestre del 3.103. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Acá pasamos acá, ¿verdad? A esta parte, después vamos a volver a la parte numérica, a la parte explicativa. Acá tenemos nuestro modelito para ver el impacto. Acá que en los primeros 3 meses vamos a tener una brecha negativa de 6.726. Le vamos a dar un shock del 1% a esta brecha y como se produce en la mitad, en este caso un mes y medio, del mitad de 0 a 0,3 viene a ser un medio, es el punto medio. Entonces, faltaría entonces 87,5% del año, ¿verdad? Solamente aquí estamos consumiendo, es decir, 1,5, entonces esto se produce, es decir, en la lógica está detrás de esto, que esta brecha se produce en el año, en el mes 1,5, la mitad de la banda. 1,5, entonces, consecuentemente, este 1,5 representa 12,5 del año. Consecuentemente, esta brecha, este monto de la brecha va a sufrir el impacto de variación de tasa de interés por 87,5%. Y esto multiplicado, la brecha, por el plazo, la variación de tasa, encontramos que la variación de tasa de interés va a tener un impacto negativo en el trimestre de 58,85. Vamos a ver el otro. Como vimos, ¿verdad? La brecha era también negativa de 3.113, pero aquí ya la cosa cambia, ¿verdad? Acá 13, 3 más 12 sería 15 dividido 2 sería 7 meses y medio. Esta brecha se produce entonces en el mes 7,5, es decir, se produce en el mes 7 y medio. Consecuentemente faltaría solamente 37,5 del año. O sea, esta brecha va a sufrir el impacto de la variación de tasa de interés 37,5% del año,
no por 12 meses, y eso va a tener un impacto de 11,67. Sumados los dos, tenemos que el impacto de variación de tasa de interés en el año es de 70,52. Este sería el impacto de la variación de tasa de interés en la cuenta de resultados. Ahora, ¿cómo determinamos si eso si es bueno o malo? Necesitamos nosotros un paso que tenemos que tener es hacer la proyección de la cuenta de resultados para un año. En este caso se hizo la proyección de los ingresos y de los gastos financieros y se encontró que el margen, el spread en el año es de 1.369. Consecuentemente, la variación de tasa de interés, que fue negativo, afecta en un 5,15% de la cuenta de resultados. Ahora bien, en la práctica, el comité de activos y pasivos, conjuntamente con el comité de riesgo, con la aprobación del Consejo de Administración, establece, ¿verdad?, un límite a eso. Se establece lo que se llama una política en términos de medición de riesgo de tasa de interés. Si el Consejo de Administración de la entidad estableció, por ejemplo, que la variación de tasa de interés debe estar en torno al 5% del ingreso neto de interés proyectado, entonces esto puede incluso ser razonable, ¿verdad? Ahora, si el consejo es muy conservador, dice que mi empresa no debe ser afectado por variación de tasa de interés en más de 2,5%, entonces este resultado es excesivo. Entonces ahí se tienen que tomar decisiones en términos estratégicos para modificar la composición de activos y pasivos de tal forma a bajar este impacto lo establecido por el Consejo. Con esto entonces terminamos esta parte del ejercicio. Antes de pasar, ¿verdad?, al siguiente punto, es importante fijar esto que estaba en letras, ¿verdad? Es decir, los conceptos de qué sería el brecha acumulada positiva. Esto implica, ¿verdad?, que cuando hablamos de brecha acumulada positiva tenemos más activos que se reprecian que pasivos que se reprecian. En todos los casos, una variación de tasa de interés afecta tanto a activos y pasivos, pero hay que mirarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el que tiene mayor monto? Acá estamos partiendo la base de que los activos superan al pasivo, o sea, tenemos una brecha acumulada positiva. Ahora, esto consecuentemente, si hay variación de tasa de interés, como vamos a tener más activos que pasivos, si hay una baja de tasa de interés, es decir, cuando venzan esos activos, lógicamente se va a reinvertir a una menor tasa de interés, entonces va a tener un impacto negativo en el ingreso neto de interés. Por otro lado, la otra alternativa es la brecha acumulada negativa, o sea, vamos a tener más pasivos que activos en una determinada banda. Consecuentemente, como tanto el activo como el pasivo va a tener un impacto en la cuenta de resultados, pero como tenemos más pasivos, entonces si hay un incremento de tasa de interés, se va a incrementar nuestro gasto por interés y consecuentemente va a afectar el ingreso neto de intereses. Bueno, con esto entonces terminamos este punto. Vamos para después entonces hacer la segunda parte, ¿verdad?